ya hay más tráfico de lo debido, ¿no? Entonces, ya la gente está saliendo nuevamente, en los Esmar hay línea afuera, en las tienditas igual de abarrotes la gente va, entonces hay mucho flujo de personas, hay personas que todavía no usan sus cubrebocas, por ejemplo, todavía están renuentes a esta parte, al lavado de manos todavía, de que no, pues es que para qué me lavo las manos, ¿no? O es que no pasó nada, entonces, o no está pasando nada. Acuérdense que a lo mejor aquí en Juárez todavía no estamos tan fuertes en ese aspecto de muchas muertes y demás, porque nosotros fuimos un país y aparte de una ciudad que tuvimos tiempo de prevenir antes de, por eso salimos nosotros tomamos la cuarentena mucho antes de que se nos hiciera totalmente oficial, por así decirlo, nosotros lo hicimos oficial desde antes. Entonces, esto ayudó bastante a prevenir que todos nos infectemos o que lleguemos a esta enfermedad, ¿de acuerdo? Poco a poquito van a ir ustedes escuchando casos, hasta a lo mejor de amistades y demás. Por ejemplo, ahorita en el caso de uno de los profesores nos comentó en el grupo que uno de sus hijos empezó a presentar los síntomas, ¿verdad? Que el médico únicamente le dijo cuarentena total en su hogar, no salir, no demás. Y pues ahí es donde tienen que empezar a investigar como sociedad. Tenemos que empezar a investigar, ok, el hijo de la maestra o del profesor, ¿con quiénes estaba? Quiénes eran sus amistades en el momento, y no porque, uy, se van a morir todos, no, sino para saber de dónde viene el problema y que esto no se vaya aumentando, ¿verdad? Entonces, es lo que les voy a explicar cada una de las fases y de lo que conlleva, ¿de acuerdo? Déjenme les comparto aquí pantalla y les comienzo a acomodar. ¿Sí se alcanza a distinguir, verdad? Nada más. Ok, fase número 1. Déjenme va. Fase número 1 dice, la OMS declara oficialmente el inicio de la pandemia. ¿De acuerdo? Que era cuando recientemente, ya aparte de estar en un solo país, ya se estaba fomentando en otros más. Y es cuando empezábamos a escuchar noticias y demás, que el virus había expandido. ¿De acuerdo? Cada país registra sus primeros casos por importación. Si se acuerdan, aquí eran muy escasos, apenas empezaron en El Paso, de acuerdo que empezó una persona que decía, no, pues que un contagio de coronavirus en Estados Unidos, en El Paso, y luego empezó que dos, bueno, y decían, no, pero pues son dos personas, y nosotros ya estábamos en nuestros hogares, ya estábamos guardando esa cuarentena, ¿no? Y aquí en Juárez todavía no, había casos sospechosos del coronavirus, pero todavía no eran confirmados. Fíjense, les cuento una anécdota así rapidito, cuando era lo de la fase número 1, cuando era la fase 1, a mi papá lo que le pasó era de que tenía mucho calor, prendió el aire del automóvil, pues le dio muy fuerte el aire y se enfermó. Incluso le conté a alguno de ustedes, se me hace que a Yasmin, con Yasmin fue con la que me puse a platicar, se enfermó de gripe, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos ahí al seguro, ellos nos dijeron, no, pues es que todas las personas que lleguen con síntomas como de gripe, tos, cosas así, aunque uno no tenga el coronavirus, pues los pasan al área, perdón, de aislamiento, ¿no? Al área donde los están verificando de que no tengan. Entonces aquí todavía, por ejemplo, y creo que aún no tenemos las pruebas en sí. Las pruebas del coronavirus era únicamente lo que es una entrevista. Sí, la entrevista en qué se basaba, bueno, pues bajamos, hagan de cuenta que es el seguro y ustedes tienen que bajar, y donde era una bodeguita, prácticamente donde era una bodega, ahí es donde limpiaron y sanitizaron el área, pues para ya atender a las personas. Había como, era un cubículo y había como 4 o 5 personas las que las estaban checando, y entre ahí tenían que meter a mi papá. Entonces yo estaba inconforme, ¿no? Por esa parte yo decía, pero sí, ¿cómo van a meter a mi papá y hacerle su entrevista para checar que no tenga esa enfermedad? Porque si no la tiene, pues es como la puede contraer, como si yo sí las personas que están ahí adentro, pues sí tienen el coronavirus, ¿no? En el caso de mi papá, pues está enfermo del corazón y podría ser un poquito más, propenso ¿no? A contagiarse o a enfermarse. Entonces, nosotros estábamos del otro lado y todo se escuchaba totalmente. Entonces, cuando el médico le pregunta a mi papá, bueno, o a las personas que estaban ahí, le hablaba una por una y les preguntaba, por ejemplo, ¿usted ha viajado a China las últimas semanas, o ha viajado a Estados Unidos, o ha estado fuera del país? Y luego mi papá se le decía, no, pues que no.
y ha tenido contacto directo con personas y mi papá no, pero eran preguntas únicamente. Y yo, ok, no, pues entonces usted únicamente lo que tiene es por gripe y demás, y él apuntó los datos, le recetó su medicamento y nos fuimos, ¿de acuerdo? Pero la prueba de la enfermedad, del virus, únicamente era una entrevista, solo eso. Y no había, o no teníamos los medios, ¿no? Y es cuando empieza uno a asustar. A partir de ese día yo salí impactada y dije, no, o sea, yo ya no salgo ni por nada del mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos los medios, lo voy a repetir, nuestros hospitales no están preparados. Créanme lo que sí están haciendo todo su esfuerzo, porque como les comento, ¿no? Tengo amistades o tengo a mi hermana que trabajan en este tipo de áreas en hospitales que yo sé que sí, ellos ponen todo su esfuerzo, pero a lo mejor no tenemos las herramientas necesarias para. Entonces la fase 1 era esta parte, ¿no? Cada país registra sus primeros casos por importación y luego se promueven medidas de prevención básicas, ¿verdad? Lo básico que era lo que nos empezaron a vender en todos lados o lo que nos empezaron a... Vendíamos la televisión y lávate las manos. Veíamos el internet y lávate las manos. El periódico físico, lávate las manos. Veíamos a una amistad, lávate las manos. Y todo el mundo, ¿verdad? Son medidas básicas que a lo mejor nosotros como seres humanos lo debemos de tener ya, ¿no? Fijo. Y yo creo que estas son medidas que no únicamente ya van a durar ahorita, sino que este es un virus que va a permanecer y ya son medidas que tenemos que tener. Esto de la sana distancia siempre va a tener que permanecer, ya no podemos saludarnos de beso, ya no podemos saludar de mano, ya tenemos que empezar a tomar estas medidas de prevención y nosotros como sociedad a lo mejor vamos a batallar al inicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claro que estamos acostumbrados a llegar, a dar un beso, un abrazo, es la muestra de afecto, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en México, nuestras pruebas de afecto son por este medio, de llegar y saludar de mano con respeto, y todo este tipo de cuestiones, tanto con nuestra familia como con cualquier otra persona, ¿verdad? Que tengamos ese afecto. Entonces, pues son medidas que tenemos que empezar a prevenir y a cuidarnos entre nosotros mismos. Ok, ya después de ello, se termina lo de la fase 1 y entramos a la fase 2. Todo esto se nos estaba avisando constantemente. ¿En qué consistía la fase 2? Inician transmisiones locales, aumento rápido de contagios y de funciones. Aquí en esta parte mucha gente todavía no creía, pero aunque parecieran escasos, sí había casos aquí en la ciudad, ¿de acuerdo? Se intensifican medidas de prevención como la cuarentena y cancelación de eventos masivos, clases, actividades laborales, conciertos, etcétera. Entonces, si se fijan, aquí en la ciudad, cuando estábamos en la fase 1, ¿verdad? Nosotros nos adelantamos como si ya estuviéramos viviendo la fase 2 y cancelamos clases, bueno, empezaron a cerrar centros comerciales, empezaron a cerrar todo absolutamente. En centros comerciales todavía había tienditas que estaban como que medio abiertas y demás, pero de repente ¡pum!, se canceló absolutamente todo, ¿no? Y que esto era en la fase 1, pero que nosotros nos adelantamos como si ya estuviéramos viviendo la 2. Esto es lo que nos ha ayudado. Entonces, si ustedes dicen, ay, son puras mentiras, no hemos estado teniendo tantos casos, pues es gracias a ello, a que prevenimos antes de entrar a la siguiente fase, ¿sí? Y aquí dice, ¿no? México se encuentra actualmente en esta etapa. Esta imagen se hizo cuando ya estábamos en la fase 2, pero parece que ahorita ya entramos en lo que es la fase 3. ¿Sí? Ok, la fase 3, que es en la que estamos, dice, termina la ola pandémica en el epicentro de la misma, pero otras regiones se ven afectadas por el virus. Entonces, sí, nosotros en las noticias vemos de que en Italia ya están festejando, porque ya dieron de alta su último paciente con el coronavirus y demás, y estamos viendo todo este tipo de noticias, pero no por eso nosotros tenemos que empezar a salir, porque nosotros permanecemos en la fase 3, ¿de acuerdo? Donde los contagios y defunciones alcanzan su punto máximo. Entonces, lo peligroso aquí en la ciudad es de que se están infectando personas, ¿de acuerdo? Y hay un índice un poquito más alto de muertes que de personas que sobreviven. ¿De acuerdo? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aspectos porque acuérdense, no tenemos las herramientas necesarias para este tipo de cuestiones. Y luego dice, cada país puede reforzar las medidas preventivas como cuarentena total, toque de queda, entre otros, que es lo que ya estamos manejando o que es lo que se está manejando aquí en la ciudad. Que algunos lo podemos ver mal o algunos lo pueden ver bien, ¿verdad? Como el hecho de que ya en el automóvil únicamente pueden ir 2 personas, el de que todo el mundo tenemos que traer cubrebocas, y que pues ahora sí estamos en la cuarentena pues total, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo que a lo mejor en algunos trabajos y demás
pues tienen que seguir asistiendo. Yo únicamente lo que les pido pues es que se cuiden, que ustedes se laven las manos constantemente y demás, porque yo sé que ustedes sienten pésimo, ¿no? El no poder cumplir con las reglas que se nos están pidiendo de cierta manera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ustedes de verdad no tienen por qué salir de su casa, pues no lo hagan. Es nada más únicamente aguantarnos para que esto termine pronto. Y la fase 4, que esa es la que viene, ¿verdad? Ahorita estamos en la fase 3. Fase 4. El número de contagios empieza a disminuir gradualmente. Gradualmente es de que aún va a haber contagios, pero empieza a disminuir poco a poco. ¿De acuerdo? Las actividades vuelven a la normalidad, conservando las medidas preventivas básicas. Entonces, cuando ustedes escuchen por parte del gobierno, no hay ninguna nota periodística, recuérdenlo, que eso es lo que mañana vamos a ver en técnicas de la investigación, cómo investigar esta parte. Entonces, cuando entremos en la fase 4, pero que nos lo confirme el gobierno, y que nos digan ya pueden empezar a salir o pueden abrir ciertos locales, todo se va a ir poco a poco, porque también si abrimos de inmediatamente todas las escuelas, volvemos con nuestra rutina normal, pues ahí podemos devolvernos, ¿no? Entonces, en lugar de avanzar a otra fase, pues nos vamos a quedar estancados en lo que es la fase 3. Entonces, como yo les comentaba desde un inicio, pues ya las medidas preventivas van a ser básicas. Y siguiente punto, dice, los gobiernos hacen un recuento del impacto que tuvo la pandemia, porque recordemos que va a tener un impacto en todos los sentidos, ¿verdad? Emocional, económico, familiar, o sea, de todos los aspectos, pues va a tener un impacto muy fuerte, porque a todos nos está pegando por parte de la economía, por parte de todo, ¿no? De nuestra familia, de las emociones, a lo mejor de que tenemos tiempo sin ver a nuestros sobrinos, hermanos, primos, ¿no? Y nos entra esa desesperación de no tener reuniones, el de que ya se nos han pasado fechas muy importantes. Fíjense, ahorita me comentaba, por ejemplo, ahorita me comentaba mi suegra, ¿no? Esta parte de que decía, pues vamos a visitar a mi mamá a Chihuahua, y nosotros, y para lo del 10 de mayo, pues claro que nos puede en el alma, ¿no? Pero no vamos a poder hacerlo porque tenemos que cumplir como sociedad, ¿verdad? Entonces, a veces tiene que poder más esta parte y cuidar a nuestros seres queridos y cuidarlos con esta parte. Y por último, tenemos lo que es la fase 5, dice el fin de la pandemia declarada por la OMS. Entonces, cuando nos digan fase 5 es porque ya es el fin de la pandemia, que la verdad, sinceramente yo lo veo muy, muy complicado. Yo siento que ya va a ser un virus con el que vamos a permanecer, que a lo mejor va a haber vacunas y demás, ¿de acuerdo? Pero que no va a tener una finalidad. Y llegar a esta fase puede tardar hasta 3 años. Puede tardar hasta 3 años para poder llegar a la fase 5. Entonces, todos estos años que vienen a partir de ya, pues se vienen difíciles, ¿no? O no difíciles, únicamente aprendemos a vivir con ello y aprendemos a cuidarnos y a tener distancia de las demás personas. Y se hace una valoración a nivel mundial sobre el impacto de la pandemia, que era lo mismo que les comentaba ahorita, se hace una valoración en todos los aspectos, tanto económicos, sociales y demás. Porque ahora, eso está, ahora sí, como quien dice, ¿no? Está peor que una guerra. Y yo, por ejemplo, que también doy la clase de Historia Universal, yo les comentaba a los alumnos de Historia Universal, esto ya va a quedar para la historia universal, porque ya es algo para toda la vida, es algo que se va a quedar, y a lo mejor en algún momento de sus vidas, ustedes cuando tengan sus nietos, hijos y demás, pues ustedes lo van a contar como una anécdota, ¿no? Y como una parte de, híjole, yo fui parte de la pandemia del coronavirus, yo fui parte de esta situación, yo tuve que tomar mi cuarentena, yo tuve que tomar mis medidas necesarias, pero a lo mejor para ese entonces, pues ya hay una cura, ¿no? Ya el coronavirus va a ser como tener todos, como que de gripa, como cualquier otro tipo de, pues, de enfermedad. Entonces, todo tiene que ver, o todo se relacionan en los comportamientos sociales. Entonces, este tema por eso va aunado a lo que es sociología, porque estudiamos el comportamiento social. Entonces, todo depende de cada uno de nosotros, cuáles son nuestros comportamientos y demás, independientemente de todo, ¿no? Independientemente de todo, pues la solución está en cada uno de nosotros, darle ese plus o que esta situación se solucione, ¿de acuerdo? Voy a activar sus micrófonos, chicos, por si hay alguna duda. De todos modos, ahorita les voy a explicar lo que es la actividad. Me gustaría que me comentaran algo al respecto. Ya conocían más o menos acerca de las fases, si les pareció interesante conocerlas. Yo ya conocía
algunas, pero ¿Ya conocí conocí, algunas? conocí hasta la fase. Espera un poquito, hijo, déjame. ¿Quién tiene prendida su televisión? Para checar aquí, para... Ok, ahora sí hubo adelante, hijo. ¿Usted ya conoce algunos? 3 fases nada más. No conocía la cuarta ni la quinta. Ni la cuarta ni la quinta. ¿Y le pareció interesante conocer un poquito acerca de ellas? Pero como que se me queda amante porque pues, entiendo que puede durar hasta 4 o 5 años para que pueda pues volver todo disque a la normalidad. De volver toda la normalidad. Sí, hijo, probablemente sea eso, probablemente como yo le decía, ¿no? A lo mejor y si se encuentra una cura mucho antes, pues es únicamente aprender a vivir con ello y con las medidas necesarias, ¿no? Y que lo que tenemos que acatar como sociedad es prácticamente eso. Y no olvidarnos de las otras problemáticas sociales. Nosotros como estudiantes de sociología y de las ciencias sociales, pues tenemos que tener también esa parte de no olvidar todos aquellos problemas que también pues destruyen nuestro planeta, la contaminación del medio ambiente, los feminicidios, todo este tipo de cuestiones pues no se dejan en el olvido, ¿no? Ahorita les digo, está muy renuente todo esto del coronavirus y sus fases y demás, pero no podemos olvidar tampoco las otras partes sociales. Entonces, sí nos impacta conocer un poquito acerca de la cuarta y quinta fase, pero es únicamente aprender a adaptarnos y aprender a conocer y conocer información verídica, no información que es innecesaria, ¿de acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, aclaración hasta aquí? ¿No? ¿Nadie? Déjenme reinicio audio nuevamente. Ok, hijos, les voy a explicar brevemente la actividad. Ok, la actividad del día de hoy pues está bien sencilla, yo creo que sí la alcanzan a terminar hasta el día de hoy porque ya prácticamente yo les di los puntos o las características. Si hicieron apuntes o más o menos se les quedaron o igual pueden investigar en internet, no hay ningún problema. Dice actividad, investiga las 3 fases del COVID-19 y elabora una tabla de las principales características. Aquí yo les puse un ejemplo de cómo pueden hacer su tabla, ¿de acuerdo? Dice primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Principales características, ustedes me van apuntando aquí las características, ¿de acuerdo? Aquí les puse de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, hagan unas 6 características de cada fase. No sale, no me vayan a poner nada más 3 puntos estratégicos. Sí me gustaría que se entren un poquito más en esta parte y que al menos mis alumnos estén bien informados, ¿de acuerdo? Y que sepan de esta situación. Y por último, este mapa, así tal cual está, hijos, el mapa de la Organización de la Sociología, lo van a apuntar así tal cual está en su cuaderno. Y prácticamente sería la actividad que ustedes tienen que entregar a partir del día de hoy, ¿de acuerdo? No quiere decir que tenga nada más el día de hoy, sino que es a partir del día de hoy, ¿sale? ¿Qué más se me pasa? Pues nada más es esa parte, hijos. No sé si tengan alguna duda, aclaración, queja, sugerencia. ¿Ninguna? No. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna duda de la actividad tampoco, hijos? ¿No? Yo, maestra, yo Dígame, tengo Hugo. la duda, la segunda actividad que puso, ¿la vamos a sacar de la plataforma? La primera actividad de la, ¿cuál, hijo? ¿La que está, el mapa? Ajá. Sí, hijo, el mapa ya está ahí en la plataforma. De hecho, ya está así. Les puse la tablita para que ustedes nada más la pasen en su cuaderno y luego el mapa también se los puse ahí directamente en la plataforma para que ya nada más lo hagan de ahí directo. Yo les vuelvo a recordar, hijos, si me deben lo que es la actividad del cartel, todavía me lo pueden enviar hoy de preferencia, ¿de acuerdo? Para yo poder revisarles y aparte de revisarles, pues acuérdense que quiero hacer como un tipo video de evidencia, ustedes también para que vean que sus trabajos se están tomando en cuenta, que se están revisando. De acuerdo, de verdad, todo el esfuerzo que ustedes están haciendo en sus casas lo estamos tomando en cuenta. Entonces les digo, no dejen su lado creativo, sigan trabajando igual de bonito, échenle muchas ganas. Cualquier duda que ustedes tengan, no se la queden, hijos, háblenlo de verdad, activen su micrófono. Tenemos el contacto directo y tenemos la gran oportunidad, entonces ustedes díganlo.
díganoslo y sigan aprendiendo. O sea, les gustaría conocer de algún otro tema, alguna duda que tengan acerca de la sociedad hoy en día, de lo que está sucediendo, díganmelo, mándenme un mensaje, lo que sea, y lo hablamos aquí en la clase, ¿de acuerdo? Lo platicamos, lo analizamos y pues para salir adelante y aprender sobre todo, ¿no? Porque acuérdense que sí se puede aprender pues desde casa o desde el lugar en donde ustedes se encuentren en estos momentos. ¿Están listos? ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Ninguno? Ok, hijos, pues ahora sí, los dejo para que ustedes puedan avanzarle a mi actividad. Y les digo, yo siempre les doy poquito tiempo, me gusta dar la clase y dejarles tiempo extra para que ustedes puedan subir las actividades de una vez. Les vuelvo a repetir como en la clase de ayer de informática, hijos, si pueden utilizar la aplicación de Scanner para que me puedan estar enviando como archivo PDF. ¿De acuerdo? Y a mí me aparezcan todas las actividades así completas sin necesidad de tener que estar descargando sus actividades. ¿Ok? Los quiero mucho, hijos, cuídense mucho. Dios me los cuide, lávense las manos, pórtense bonito. Les mando un fuerte abrazo, un beso. Nos vemos en la clase del día de mañana en técnicas de la investigación. Pórtense bien. Bye bye. Ay. Bye bye, hijos.